Sí, Ah, ya ok, está. perfecto. Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Estamos un lunes más reunidos en estos encuentros de alma. Hoy de fiesta que tenemos a Carlos con nosotros. Un placer, Carlos. Gracias por hacernos un huequito y Claro. venir a compartir con todos nosotros. Un placer. Un placer, claro. Sí, sí. Carlos Qué está bueno. desde México y un poco, Carlos es un artista del ser, de donde ha llevado el arte a... A mí me encanta Carlos porque ha vuelto a dignificar o con su hacer el concepto de arte, ¿no? Que se ha ido perdiendo, creo que a lo largo del tiempo, como nos hemos ido desconectando todo, pues el concepto de arte también se ha ido perdiendo y, y tiene, me ha encantado la visión, ¿no? Cuando lo conocí de recuperar ese concepto tan amplio que tiene el arte, ¿no? Y lo conocí en Egipto, coincidimos en el 22-2 en el camino, haciendo el camino Yo Soy, luego nos vimos en Argentina, y bueno, es una persona que según nos hemos ido conociendo, por lo menos desde mi punto, creo que nos hemos visto crecer, ¿no? Cómo ha ido haciendo el trabajo personal en nuestra forma de ver el mundo y sobre todo de expresarlo y de ir haciendo las cosas. Gracias, Carlos, por estar aquí y querer compartir con nosotros. Claro, Pino. Un placer. Muchas gracias por esas palabras. Qué bonito. Pero amplificarlo y hacerlo más y compartirlo desde esa visión, que el arte es vivir apasionadamente y eso creo que es muy digno. Así que un placer compartirlo. Eh, ¿Qué piensas del arte? ¿Qué es para ti el arte, Carlos? ¿Cómo cómo lo ves? Porque sé cómo lo muestras, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Fue cuando estábamos en Egipto y empecé a ver las fotos de Carlos, digo, pero es que estábamos en el mismo grupo, estábamos en los mismos sitios, ¿cómo puede ver eso, no? Y me parecía tan alucinante que estuviéramos en el mismo sitio y ver esa capacidad de ver los espacios, ¿no? De una forma tan distinta que, ¿cómo concibes tú el arte en sí como arte? No solo como lo manifiestas, sino... El arte para mí es eso que decía antes, encarnar lo que te apasiona. Es ejercer el amor por tus habilidades únicas, valorarlas y compartirlas. Creo que para mí eso es arte puro, cuando reconoces eso que te hace sentir genuino y eliges tomar esa vía, ¿no? Esa energía, hacer algo con ella y ver el camino de las posibilidades de esta elección, de esta emoción y crear realidades a partir de eso. Realidades ya sean piezas de arte, vivencias, momentos, lo que sea. Que el arte no solo es, para mí no solo es eh, arte como Eso que... lo que es pintar, bailar, todo eso, que claro que sí, ¿no? Pero más allá de lo cotidiano es eso también, el ser tú mismo, como un arte. Y independientemente de que te identifiques como artista o no, eh, ser es un arte. Así que, bueno, eso es lo que para mí es el arte. Y pues yo creo que para hablar de arte también hay que tocar un poco lo que es la creatividad, ¿no? Porque Ujú. viene la parte de crear, ¿no?
y esa Sí, creatividad, ¿no? Eh, va muy ligado al concepto de creatividad, ¿no? Que es crear, ¿no? claro. Y yo creo que creatividad está ligado a ese reconocimiento de quién eres, porque creatividad, creo que una forma fácil de explicar la creatividad, para mí ahora se me viene a la mente, es, para mí, si pienso en definir creatividad, pensaría en Horus, Ujú. este Interesante. este concepto egipcio, que para mí simboliza eso, precisamente. Simboliza el principio creativo. Simboliza el resultado de la exploración de dos posibilidades, A y B, masculino, femenino, positivo, negativo, qué sé yo, como esa exploración de primigenia Ujú, que permite la creación de un punto A y un punto B, dos posibilidades, y luego ponerte en el centro de eso, elevarte y ver todas las combinaciones y posibilidades que existen a partir de esa fusión principal, de esa función primaria. Entonces, creo que creatividad en un ser humano es eso, ¿no? Saber qué puedo, cómo puedo combinar mi información genética como ser humano, combinarla con lo divino y ver qué sale de eso, ¿no? Eso sería, para mí, el principio creativo o el proceso creativo es eso, es precisamente eso, saber eh, combinar tus habilidades innatas como ser biológico ujú. y espirituales como ser universal. Y a partir de ahí, elegir una de esas posibilidades y crearla desde el principio hasta el final. Y creo que así se crea arte vivo, arte que como como hablábamos ayer, ¿no? Que también me gustaba mucho como lo decías tú, que hablabas del arte o de la creación como conceptos vivos. Entonces, para mí eso es es algo magnífico, es como algo lo más poderoso que existe. Poder crear algo que trascienda un condicionamiento o que trascienda un tiempo, un espacio temporal y verlo 10.000 años más tarde y ver que sigue siendo impresionante, ¿no? Algo que nunca pasa de moda, porque trasciende todos los conceptos. Y yo creo que manifestar eso es uno de nuestros superpoderes, o si no es que el superpoder que tenemos, ¿no? Yo Como creo que ser. sí, que el arte yo creo que se distingue o así, también me lo enseñaron cuando estaba en todo este camino, que el verdadero arte trasciende tiempo y espacio y trasciende las culturas, ¿no? Eh, va más, va más allá, es un lenguaje que es válido hoy y es válido en cualquier momento, es válido aquí, es válido en Rumanía, es válido en México, porque atañe al ser humano en sí, ¿no? O sea, Habla todos los idiomas. efectivamente, se habla todos los idiomas. Eso me Sí. recuerda a que nosotros hicimos una vez un taller de actuación trascendente que es danza desde la esencia, ¿no? Con conciencia acrecentada, y había gente de 13 países y Mm, había que danzar y, y los demás tomar nota, ¿no? De lo que estaban, de lo que estaba percibiendo, ¿no? Y hacerlo. Y era increíble porque no todos hablábamos el mismo idioma, habían de muchísimos sitios, ya te digo, 13 países distintos, de distintos continentes, y siempre había 5 o 6 palabras claves que era común en todos. mm, Y entonces tú dices, ¿cómo? ¿Cómo trasciende eso, no? claro, Y creo que es un poco lo que estábamos hablando, lo que yo sí creo un poco que el vivir es un arte. claro.
todos los días hacemos arte y yo creo que a veces nos valoramos poco y, y no vemos que cuando vamos desde el corazón estamos creando y estamos haciendo. Y entonces no nos queremos, incluso nos cortamos otras ramas del arte porque no sabemos valorar lo que es en el día a día. ¿Tú qué piensas de eso? Porque es algo que hablando tú me ha venido así y quiero saber lo que piensas con... Sí, creo que es muy cierto y creo que es muy importante reconocer que el mundo en el que vivimos eh, está diseñado como gran proyecto universal, ¿no? Tiene un proceso evolutivo y ahora estamos como en los niveles, eh, en los primeros todavía, ¿no? Entonces yo creo que para eso estamos aprendiendo de la experiencia, de la desvalorización, como dices, porque eh, como estamos dejando el estado de supervivencia, estamos también trascendiendo el estado del deber ser, que está muy, el deber ser que está muy ligado a lo tengo que hacer porque si no lo hago así, algo pasa que no quiero que pase o que es negativo, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese proceso de trascendencia, de saber que si no me ocupo de lo que tengo que hacer, igual ahora puedo seguir vivo. No me voy a morir si lo dejo de hacer. Entonces creo que ahora estamos en ese proceso de esa lección, ¿no? Como de que, ok, puedo hacer algo que realmente quiero hacer, que me nace hacer, que me gusta hacer, que me apasiona hacer, y puedo vivir de una forma más plena y lo comparto y al mismo tiempo elevo la realidad de los seres que están a mi alrededor, por el simple hecho de dejar de ocuparme de lo que tengo que hacer y hacer lo que yo soy. Entonces, creo que eh, es interesante cuando salimos de esa perspectiva del ser humano y lo vemos desde afuera como ser universal, vemos que, claro, el proceso, la tecnología, todo es muy limitante, ¿no? Aún en la Tierra, como el hecho de que tengamos que conectar nuestro teléfono a una fuente de energía eh, creada así como eh, sistemas así como tan limitados, ¿no? Que para ir de un lugar a otro hay que tomar un avión o cosas así, ¿no? Que son como que si las vemos desde afuera, desde la perspectiva del ser universal, no tienen sentido. ¿Por qué viajaría de un punto aquí a otro punto y contaminaría tanto y haría tanto daño a, a este ser que es Gaia, la Tierra? Ujú. Entonces, como que todo lo que hago ahora tiene una consecuencia, que es una ley universal, claro, pero ahora en la Tierra está como aplicado muy como de que todo lo que hago genera un desgaste de energía y no una renovación constante, cíclica de la propia energía, sino que genera un desperdicio, un gasto, como algo que no tendría que pasar, sino que se tendría que generar algo como lo hacen otros seres de aquí del planeta, ¿no? Que se alimentan de dióxido de carbono y liberan oxígeno. Lo que Entonces, lo que es como sería una retroalimentación, ¿no? O sea, una retroalimentación. Y ahora, como que para crear algo, tenemos es como se tiene que generar algo resulta afectado, ¿no? Y no siempre de la mejor manera en este momento de la Tierra. Entonces creo que sí, es parte del proceso evolutivo en el que estamos y que creo que eh, es muy interesante el tiempo en el que vivimos porque estamos viendo esa transición. Entonces es muy es, interesante. es fantástico porque eso me lleva con lo que estás diciendo, ¿no? A lo que es
cuando despiertas, ¿no? Cuando va despertando la conciencia. Cuando nos vamos dando cuenta de que ya no solamente funcionamos con la cabeza, sino que funcionamos con el sentir, ¿no? Y le estamos dando esa importancia al sentir y a poner nuestra energía en aquello que sentimos. Claro, Entonces, claro, eso, el, el irlo cogiendo, yo creo que cuando despiertas y eres consciente y empiezas a valorarte a ti mismo y y a un poco enfocarte en lo que tú estás sintiendo, ¿no? En lo que sientes, el expresar eso ya en sí es un arte. O sea que yo creo que el arte conlleva una osadía, conlleva un atrevimiento y conlleva incluso hasta una rebeldía, por así decirlo. Es decir, se espera esto de mí, pero yo lo que siento es esto y lo pongo por encima, con amor, con respeto. Después vamos cogiendo ese punto de respeto, ¿no? Porque al principio es rebeldía, puede ser, pero claro. luego uno como que aprende un poco a respetar en función que se va respetando uno mismo, yo creo que empieza también a respetar al otro y, y dar ese punto de... Porque yo creo que ahí es donde empieza esa retroalimentación, ¿no? Por lo que yo estoy entendiendo con lo Claro. que tú me Y que me dices. gusta mucho esto que dices de rebeldía, porque creo que es muy característico del momento ahora humano, ¿no? Como el ser rebelde, porque es como pasar como de la niñez a la adolescencia, algo así, ¿no? Cómo se refleja en nuestra personalidad y es esos actos de rebeldía. Y creo que ahora la rebeldía, como seres humanos conscientes, pasa a un nuevo nivel en el que la rebeldía se convierte en hacer posible lo imposible, ¿no? En hacer que algo que parecía eh, irrealizable, hacerlo posible por el simple hecho de ser consciente de lo que yo soy como ser universal y el cómo esto me permite hacer eso, ejercer ese derecho también de hacer, de manifestar cosas nuevas eh, por el simple hecho de amarlo tanto que despierta eso como de, es que no puedo dejar de hacerlo y entonces se convierte como en esa rebeldía, ¿no? De lo tengo que hacer porque, porque es que si no lo hago, ¿qué sentido tiene vivir? ¿No? Como que si me quedo con, Claro. si me quedo con esa energía ahí, para mí, ¿cómo va a resultar eso? ¿En una enfermedad o porque al final la energía tiene que liberarse? Entonces, si no liberamos esa rebeldía de una forma honesta con uno mismo, creo que eh, las consecuencias son mucho eh, mayores, por así decirlo, si, si soy un rebelde inconsciente, por ejemplo, ¿no? Ahí llevaría la rebeldía a lo que decías antes, ¿no? Al concepto de Horus. De me voy a los extremos, lo que me limita, lo que a lo que, contra lo que me rebelo y crear, ¿no? De hacer ese punto. Me, me lleva a lo que decías antes, ¿no? O sea, como transmutar eso que me lleva al otro lado, ¿no? Transmuto y desde ahí creo, lo cojo como un impulso. Claro, yo creo que eso es ahora la práctica cotidiana, yo creo que sería eso, ¿no? Como seres conscientes, la práctica cotidiana es ir de un punto al otro, trascender el velo a cada minuto, ¿no? Como ir de un punto a otro, como de, de ser humano a ser divino y todo el tiempo, ¿no? Como como mantener ese motor siempre encendido, como de Ujú, que está activo todo el tiempo. No se puede vivir como solo cuando medito yo soy, o solo cuando eh, en mi habitación, o qué sé yo, bajo ciertas circunstancias ahí es cuando yo soy, y cuando no, entonces eh, me uno a, a la corriente de todo lo que pasa y ahí claro, es como vivir una doble vida. Entonces creo entiendo. que
siempre vivir una doble vida es agotador también. Entonces, tampoco se puede pedir mucho, ¿verdad? Sí, toda la energía se consume en dos vidas, ¿no? Como en ser humano y luego ser consciente, ser divino. Entonces, creo que ahí es ese desgaste del que hablábamos antes, ¿no? Como que eh, eh, ser una cosa, ser solo una cosa, es un desequilibrio enorme, una cosa que está en desbalance, ¿no? Que no, porque entonces solo estoy nutriendo un polo de la realidad y entonces no se puede eso, ¿no? ¿Cómo voy a sacar energía para manifestar mi más elevada realidad si toda mi energía se va en un solo punto o en una sola perspectiva, en mi persona, por ejemplo, ¿no? Si solo me concentro en mi persona, en, en cómo me perciben los demás o el cómo eh, soy como mi nombre, como Carlo, claro que es una cosa bastante limitada. Pero entonces si cargo también el otro cuerpo, que es como inmaterial, que es lo que sostiene mi vida, mi cuerpo ahora, eh, nutro también esa parte, entonces eso me permite como ir activando mi ADN para despertar en cada segundo, en cada momento, em, sensaciones que me recuerdan lo que es ser uno, serlo todo, ser un humano divino, como digo, digo como ser humano divino porque me parece como como una forma fácil de comprender, ¿no? Que, que lo natural es ser universal, no ser humano, porque pues, claro, ser humano también es como es un nativo de la Tierra, ¿no? Es un cuerpo biológico nativo de la Tierra, pero más allá de eso, ¿qué es lo que está creando a esa biología, ¿no? Entonces, es como trascender ese, ese velo como algo cotidiano, como algo que no puede dejar de pasar, como haga lo que haga, ese ejercicio está activo, porque si no, entonces eh, nutrir eso un solo polo, claro, genera desgaste, genera desperdicio. Claro, la energía no es recíproca, como decías tú también antes. Entonces, Es fantástico porque al final un poco se resume lo que estamos hablando, ¿no? Como lo que se ha cogido como tópico, pero que realmente no es un tópico. Viene a resumir, a resumir muy brutamente, claro, eso siento lo de vivir aquí y ahora, de instante en instante, ¿no? Procurar hacerlo, que después lo consiga. Es un poco, a mí me llamaba lo que estabas diciendo, como que procurar estar aquí y ahora desde yo mi ser completo, ¿no? Y así claro. ir creando. En ese sentido era lo que yo decía de la vida es un arte, ¿no? De estar aquí y en función de lo que esté aquí, pues yo voy creando y voy haciendo, ¿no? Pero bueno, me ha parecido maravilloso como has ido cogiendo de distintos lados, porque no solamente es bajar, sino a veces también es subir, y en función de cómo subes, también bajas, ¿no? Eh, Claro, y es fantástico. Porque yo, ahora hablando de subir y bajar y poner, que no sé si arriba, abajo, dentro, fuera, no sé el concepto, yo sí, si pudiera definir a Carlos de alguna forma es como un navegante multidimensional, ¿no? O sea, la capacidad que tiene de entrar en una dimensión, de pasar de una dimensión a otra y quedarse con esa capacidad innata que tiene Carlos para ello. Y háblanos un poco de eso. Es algo que has llevado siempre, porque yo sé que tú no estás dedicado toda tu vida a eso. Tú, vienes de ser ¿cómo se llama? Un director creativo de marketing.
O sea que... y Sí, como te entonces, decía, en mi vida pasada era, eso era. en mi vida pasada de esta encarnación, como decía. Sí, Eh, eso era entonces, antes. me parece muy, muy curioso, ¿no? Cómo ese despertar de uno hace que tu vida cambie y te puedas convertir eso de un, aunque el concepto de creativo es de bastante, ¿no? Porque tienes que entrar en ese vacío también, aunque no lo hagas de forma consciente. Pero ¿cómo has pasado, cómo has ido trabajando y te has atrevido a entrar en esos espacios? Cuéntanos un poquito. Eh, creo que para, al menos en mi caso, ¿verdad? Creo que para poder explorar las dimensiones, creo que es muy, bueno, creo que es muy común hablar de dimensiones en estos tiempos, ¿no? Como que eh, desde que vivimos en la 3D y que hay que pasar a la 5D y esas cosas, em, creo que, eh, claro, para, para, para navegar por las dimensiones, hay que tener bien integrado, diría yo, el cómo funciona cada dimensión, ¿no? O sea, el cómo por partes para que el cerebro humano pueda eh, abrir o para que el chakra corona desde la visión, desde el chakra de la visión, se abra y se expanda y pueda ver, explorar esas dimensiones, hay que eh, unificar ese proceso de las dimensiones una a una para que entonces eh, esta información permita que ese portal de la visión se abra. Entonces así eh, podemos ver que las dimensiones no son lugares, sino que son eh, estados de conciencia en el que yo posiciono mi presencia, ¿no? Digamos que si me concentro en que tengo hambre, por ejemplo, bueno, estoy eh, concentrándome mucho en una dimensión muy baja, ¿no? En una dimensión muy primaria, que no por eso es mala, ¿no? No tiene nada que ver con malo o bueno. Entonces, pero, y si después me enfrento a una situación en el que tengo un problema creativo, entre comillas, en el que quiero resolver una situación o quiero crear una pieza de tal forma, qué sé yo, primero tengo que tener la visión, como hablábamos antes, como elevarme como Horus para ver todas las posibilidades de, de mi energía y entonces eh, crear una realidad limitada a partir de lo que extraje de esa totalidad, de esa dimensión más elevada. Y para la dimensión más elevada, para conectarlo así y decirlo como rápidamente, simplemente es eh, saber y volver a recordar el cómo está integrada la realidad. Para mí un punto como clave que a mí me resulta como muy importante para poder sostener la conciencia en una visión mucho más grande es la séptima dimensión o, o el mundo o la realidad arcangélica, que es simplemente paquetes geométricos de muchísima más información que me permiten a mí saber que todo está sostenido como paquetes de información mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, yo, tú, todos, ¿no? Como somos una suma de muchísimas células compartiendo energía que van formando sistemas, que van formando eh, em, esta gran maquinaria que es el cuerpo humano. Entonces, del cuerpo humano, luego la Tierra. Bueno, es comprender cómo se estructura la realidad por paquetes de información y cada vez más y más grandes. Entonces, es como ir desde lo cuántico para comprender el infinito. Entonces,
ahí creo que ese punto es como un anclaje eh, para mí, para sostener, de ahí pasar a todavía mucho más, a dimensiones mucho más elevadas, donde está la información universal de todo y multiversal, si queremos, ¿no? Si queremos ir todavía más allá. Entonces, em, eso, para mí, bueno, es como un punto, es como las dimensiones, desde ir desde la conciencia más baja hasta la más elevada, ¿no? Entonces, y luego, eso para mí es como las dimensiones desde el plano vertical, ¿no? Que sería también como un aspecto, pero también, si lo vemos en esta realidad como seres humanos, las dimensiones también crecen en horizontal, como le llamaría yo, ¿no? Es como el complemento, como el reflejo de la verticalidad. Entonces, y esto creo que para explicarlo funciona el hecho de saber que, por ejemplo, eh, puedo yo estar viviendo en una etapa de mi vida en la que reconozco lo que me apasiona, eh, estoy viviéndolo, pero estoy inmerso en una realidad que a lo mejor pudiera parecer que no es muy propicia para desarrollarlo. Entonces ahí estoy consciente de lo que yo soy, sumergido en una realidad que podría ser a simple vista que corresponde o no a eso. Por ejemplo, puedo ser muy consciente ahora y sin embargo tener, vivir a la par, inmerso en una situación que no me gusta o que no es desagradable. Entonces ahí le añado como ese otro velo dimensional en el que soy consciente, pero cubierto de un velo que a lo mejor en este punto de desarrollo de conciencia no corresponde a ese. Y luego, em, si crezco, eso es el plano personal, pero luego si lo crezco, el plano como planeta, ¿no? Y entonces es ese ser personal inmerso en una situación de tal forma y luego ese ser inmerso en una situación cultural mucho más grande. Y luego le sumamos culturas y luego le sumamos planetas y le sumamos galaxias y entonces eh, el horizontal sería eso, ¿no? Como la dimensión de de lo físico, de cómo se va expandiendo lo físico, no solo la verticalidad que es como intangible, ¿no? Que es el mundo del espíritu, de la energía, que, que es sutil. Ujú. Entonces, bueno, eso para mí sería como, si lo pensara, es como describir ese plano cartesiano, me parece que se llama en matemáticas, en donde está el eje X y Y. Sí, Entonces, el es como cartesiano. no solo enfocarse en uno, sino también en el otro, ¿no? Entonces eso también eh, a nivel dimensional, creo que es muy importante ubicarse en el centro de ese plano para poder eh, explorar no solo espiritualmente, sino también con el cuerpo, porque eso facilita mucho la encarnación de nueva información, la encarnación de nuevos códigos, la información de nuevos niveles de existencia, nuevos niveles biológicos en los que podemos hacernos inmunes a voluntad, podemos rejuvenecer a voluntad, podemos em, todo, todo, todo lo que nos imaginemos. Y Entonces, volvemos a la creatividad, claro, la claro, capacidad de co-crear. sí, 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 exactamente. Así Qué que, bueno, qué bueno. Porque, no, genial. Genial. Porque todo esto eh, sustenta o basa, según mi entender, o lo que veo, en lo que tú has creado como correspondencia, ¿no? Ese, sí, no sé si llamarlo como proyecto, como bueno, correspondencia, y que también contiene, si no estoy equivocada, dentro de de correspondencia, están tus sesiones
individuales y grupales, ¿no? O sea, como que Claro. no todos solo estamos hablando en conceptos, estamos hablando de llevarlo a la práctica, que también, que es también muy importante, ¿no? Entender la conceptual, pero también el que tenga una practicidad y que tenga una utilidad, por lo menos en experiencia, para, Claro. para el que lo vive. Cuéntanos de eso, de las sesiones, de la correspondencia. Pues correspondencia es como es mi centro de arte del ser, en el que guío a otros seres humanos a ser universales. Entonces, a partir de sesiones eh, grupales o individuales, personales, de uno, lo que, lo que hago es que a través de una pregunta concreta de parte del, del consultante, una pregunta concreta abre un portal para un campo para desplazar la sesión, en el que se resuelve esa pregunta si es necesario reestructurarla eh, a nivel multidimensional. Por ejemplo, si una pregunta es muy personal, ¿cómo sería esa pregunta si la hacemos desde el otro lado? Como lo que hablábamos al principio, ¿no? Si lo vemos desde afuera, desde no como ser humano, sino como ser universal, ¿cómo sería esa pregunta? Y entonces se responde esa pregunta a través de una charla, y ahí yo ejerzo esa conexión en el que entro al plano multidimensional y entonces accedo a la información más adecuada para el consultante, y entonces se genera una respuesta a partir de esa exploración multidimensional, y entonces se genera esta guía. Luego aplico un protocolo energético en el que esa información eh, la siembro en el campo de la persona, en el campo energético de la persona, para que esa información esté latente en el cuerpo, y entonces de ahí se vaya expandiendo hacia la realidad física, hacia la realidad eh, personal, individual. Entonces, para mí, correspondencia es eso, es conectar el ser humano con el ser universal. Y eso es lo que practico en mis sesiones. Así que Eso es eso, fantástico. Dicho sea eso de es. paso. Tu sesión es fantástica. Me estoy mirando en el chat. Ah, espérate un momento, porque por aquí tenemos. Chicas también tenía una familia así. Dice Aracel, ay, es que miré hace un poco y no había nada, ahora hay montones. Gracias por esta Ah, reunión tan valiosa. Un fuerte abrazo hasta España. Dice Adriana, ay, yo no veo. ¿qué soñabas cuando eras pequeña? No sé. Esa es una pregunta. Ay, no, pero es que aquí hay otra, hay de un chat que está mezclado. Claro, yo en este chat no veo nada. Ah, pues entonces aquí me ha venido de otro chat. Tú que estás de anfitrión, ¿ves ¿Qué alguna otro chat? pregunta? ¿Qué otro Venga, chat hay? ¿Qué otro chat hay? no sé, acabo de sacar el chat de aquí y me sale un montón de preguntas, pero ¿Pero será que solo tú las ves y yo no las veo? pues me da que sí, porque además tiene que ver con un encuentro anterior, o sea, no sé qué pinta aquí. Ah, a lo mejor, pero ¿cómo se van a ver cosas de un encuentro anterior? No lo sé. Mira a ver si como estás de anfitrión tú, mira a ver si ves, hay algo en el chat, no sé si han preguntado No, yo en el chat no veo nada. y no hay nadie que quiera, a ver, En el chat, en este chat, no, en este. el que yo Igual puedo se ver. fueron a otras dimensiones. Otra. Claro. A ver, Ah, mira, aquí nos dice Araceli que a veces se cruzan. a que a ella también le ha pasado. Sí, bueno, se cruzan. ¿Qué cosa? Mira, la Sí. tecnología va evolucionando, ya va Yo yo trascendiendo. decía, digo, si hace dos Viendo- minutos no había nada, toda la gente se me dijo, qué raro. Eh, pues Ahí no, sí que es una yo no me pregunta. imagino cómo, no me imagino cómo puede ser eso, que se crucen.
Creo que hay una pregunta de chat ahora, ¿eh? Creo que sí. No. ¿No? Bueno, Pino, si tú la ves, No, yo no la veo. Me pone un uno, me pone un uno, pero bueno. no, entonces no, 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 no. Pero bueno, pasemos a la actividad, que también, para no hacerlo largo, pasamos a eso. Y ya si al final alguien quiere ¿Hay comentar alguien algo, que quiera hacer una pregunta antes de pasar a la actividad? Pues ya que habían preguntado cuando eras pequeño, ¿qué sueños tenías? ah, cuando era pequeño, pues yo creo que, bueno, sí, tenía un sueño muy recurrente, pero ahora que lo recuerdo, como mi infancia, era como también vivencias, también como muy, como, como ensoñaciones. Ahora las veo y son como ensoñaciones, porque, bueno, mi sueño recurrente, lo que sí, lo que siempre soñaba era un aquelarre de brujas que vivían acá aquí a dos casas. Eso era como muy recurrente. Y recuerdo muy bien a la líder como de esa aquelarre. Eh, Eso es como visiones como muy vívidas que tengo porque era un sueño súper recurrente. O sea que lo soñaba cada día como un día dentro de la aquelarre, ¿no? Como un día pasaba una cosa, otro día pasaba otra. Entonces eso era como muy recurrente. Em, eh, pero sí, luego que, aunque no eran sueños, o no lo sé, pero no lo recuerdo como un sueño porque se sentía bastante real, era eh, que mi cama giraba y sentía que iba a salir volando. Eso, eso era otra cosa. Y muchas visiones como del mundo acuático profundo. Me la pasaba dibujando peces, eh, sirenas, tritones, eh, y eso me encantaba imaginarme a mí, a pesar de que a mí me daba miedo el agua, ahora ya no, pero para mí era algo impensable. eh, Me encantaba imaginarme dentro del agua o con mis juguetes así. Me imaginaba que eran sirenas o tritones y los iba como llevando debajo del agua y eso me encantaba y me pasaba horas así. Así que eso eran como ensoñaciones, creo yo, porque era como hacerlo y al mismo tiempo como entrar como en una imaginación muy bonita, muy divertida. Muy Así que, real, ¿no? Muy sí. vivida. Yo digo, perdón, en función de tu estado actual, se me ocurre pensar como que todas esas ensoñaciones ya eran como que tu ser ya venía evolucionado de chiquitito y se metía en lo del acuelarre o se metía en las aguas profundas y de ahí sacaba lo que te parecía ensoñaciones, pero bueno, capaz que estabas en la realidad, pero no tenías conciencia de que estabas en otro plano. Digo, se me ocurre pensar así. Sí, seguro, seguro, porque eh, eran como muy ensoñaciones porque era como mi estado, como mi mundo interior, porque mi mundo exterior en esa etapa era bastante opuesta a eso, no era nada de ensoñación, a lo mejor ni bonito, porque no era muy retador, pero por otro lado tenía como esos momentos bastante eh, íntimos que me encantaba explorar y ver. Que qué bonito ahora que recuerdo eso de las brujas, porque siempre han estado ahí y, pero claro, no, hace tiempo que no venían a mi cabeza y es... Las trajiste al presente, a todas ellas. Sí, 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 sí. Carlos, Sí. si tú tuvieras que decir de un libro que te ha ayudado a ti
a expandir o a concretar, que te ha sido una herramienta útil, es decir, hay este libro. Ese libro que lees varias veces porque tiene esa relectura o que simplemente te impactó y te hizo hacer y cambiar. ¿Qué libro? Lo que yo escribo. Creo que me encanta escribir, que ahora que hablábamos de eso de la desvalorización, yo antes siempre escribía, pero nunca le ponía atención, porque para mí era como escribir como un hobby, pero ahora eh, que he compartido mucho con Esperanza todos estos escritos, eh, ha resultado para mí un ejercicio de lectura súper enriquecedor, porque son escritos donde narro las experiencias multidimensionales o en el que describo el cómo se vive como ser universal y ser humano al mismo tiempo, en experiencias concretas, en experiencias cotidianas, eh, en el que es una narración que a mí, que disfruto muchísimo hacerlo porque es como navegar en las dimensiones y escribirlo con un idioma de la Tierra. Entonces es como limitarlo ilimitado y ponerle palabras. Entonces creo que para mí, si algo me ha impactado, es que escriba algo, luego volverlo a leer y sentirlo, o sea, como volverlo a vivir. Entonces, eso para mí me parece, ha sido un ejercicio súper valioso eh, en el que me encanta leerlo. Hacemos ejercicios de lectura en el que yo leo esos escritos y adquieren matices que para mí eh, son sublimes. Entonces, creo que para mí, si, si existiera un libro que me haya impactado así y que lo lea constantemente como una Biblia, y más que leerlo, es como volver a escribir, porque de hecho casi cuando lo vuelvo a leer, es solo cuando lo leo eh, con ella o amigos de repente que tengo así que me visitan y lo leo, pero es como escribirlo diariamente y al mismo tiempo que lo escribo es como leerlo al mismo tiempo. Entonces, porque es como leerlo y sentirlo. Entonces, para mí es como un acto súper unificador, porque al mismo tiempo que la, el cuerpo espiritual navega a través del alma, que me permite identificarme con mi cuerpo, le permite poner palabras concretas a una experiencia infinita. Entonces es como un resultado para mí maravilloso, porque es eso, ponerle palabras a algo infinito. Entonces, eso para mí, cuando el hacer eso es ejercer eso, el arte, es porque estás honrando, honro a mi individualidad con la que veo esa, esas otras realidades y ese compartir se hace muy recíproco, porque lo veo yo desde mi visión humana y mi visión universal como que se convierte como en una charla y al escribirlo, eh, el cómo se concreta lo infinito es como si estuviera
haciendo alquimia, como si estuviera creando oro puro. Esa sensación es para mí así como cuando lo estoy viviendo. Entonces, ese sería un libro, pero claro, hay muchos libros que me encantan. Pero para mí, si existieran, solo por mencionar dos que ahora me vienen a la cabeza, que son como muy queridos y eh, muy concretos, muy fáciles de leer porque van al punto, eh, sería el Bhagavad Gita Ujú. y los Upanishads. Creo que me parece hermoso la manera en la que se describe eh, la, la, se describe a Dios con palabras humanas también, ¿no? Para mí es como, como, como que leerlo es como una vibración tan clara y tan tangible, porque es tan comprensible, tan fácil de leer algo también como que pareciera indescriptible. Entonces, para mí es eso, porque es como tienen una síntesis de la totalidad bastante bien Es que acertada, porque claro, es te como... fuiste a dos grandes, vamos, pero te fuiste a dos grandes. De todas formas, yo aquí te emplazo a que nos avises cuando publiques ese libro. Ya estamos esperando, ¿no? Estábamos buscando libros que te habían significado, con lo cual estaremos esperando a ver la publicación de ese libro. Ahí en Esperamos. el chat le puse cuándo lo podemos leer. Sí, eso veía. Ya estoy pronto, próximamente lo voy a compartir. En un par de meses creo que estará listo para compartirlo, porque lo estoy editando ahora, que te contaba ayer que lo estoy Sí, editando con escritos e ilustrándolo con fotografías que también hago. Entonces, qué bueno. Ahí es... estamos ahí esperando, Carlos. Otra Claro que pregunta antes de empezar la actividad, por fin, si no aparece ninguna otra. De todo sí. este camino, no la única, porque siempre van a haber muchas, pero un aprendizaje que tú digas, yo esto quiero conservarlo y que me acompañe, este aprendizaje, como esa herramienta, ¿no? Un aprendizaje o algo como esa herramienta que a ti te ha ayudado y que diga, pues quiero compartir esta herramienta porque además me gusta tenerla siempre en la parte de arriba de mi mochila. Porque a lo mejor no la utilizas en lo normal, ¿no? Pero sabes que es una herramienta que está ahí, te ha sido útil en los momentos que has estado contra viento y marea. Eh, un aprendizaje, un posicionamiento, ¿qué consideras tú una herramienta importante que hayas tenido? O una comprensión que te ayude a ti a mantener el... Ah, no, sí, yo creo que una herramienta. Para mí, la herramienta más importante que tengo y que siempre llevo conmigo es mi cuerpo. Mi cuerpo, el cuerpo que se identifica con Carlo. Eso creo que para mí es como mi herramienta número uno, porque creo que a partir de valorar la manera en la que Carlo o esa codificación biológica, ese compendio de información, interpreta a Dios, es, para mí, es como enamorarme de, de la vida, de mí mismo, por decirlo rápidamente, ¿no? Porque es como, es lo que me permite sentir, y creo que tengo triple agua en mi carta
natal, que en mis tres principales, en mis tres puntos principales, que es el Sol en Cáncer, la ascendente en Piscis y la Luna en Escorpio, creo que me, me hacen sentir la vida de una manera eh, como un océano de, de emociones, como unas corrientes eh, vertiginosas, como bastante interesantes para mí, que son como analizarlas desde la visión universal, esa manera de sentir que me propicia el cuerpo es eh, maravilloso. Esa sería mi herramienta número uno, porque realmente no, no, claro, otras herramientas, claro, eh, Me pluma y refería. papel, pluma y papel, mi teléfono, No, para fotos, porque un si algo, aprendizaje, un aprendizaje. No, o sea, no tiene por qué ser una herramienta física, o sea, una herramienta de. Hay gente que, yo qué sé, o sea, procuro vivir el instante, de instante en instante, procuro vivir el máximo tiempo consciente, o procuro, ¿sabes? O un aprendizaje que haya unido, o no busco, o busco unir esas dos partes y no entrar en esa dualidad, sino intento unificar. O para mí, el observar, o sea, ¿cuál es la herramienta para ti más recurrente? Ha sido tu herramienta en el caminar, no en el despertar, sino en el caminar, porque es que desde que uno va despertando hasta que uno empieza a materializar, hay un camino largo, claro, con atreverse, con retos, con historia. Entonces, ¿cuál es la que a ti te ha servido más? O sea, que has dicho, esta la quiero llevar conmigo. la fotografía, una cámara, esa, esa es algo que no me puede faltar nunca, Ujú. que no me puede, porque de inmediato el hecho de tener una herramienta que me permita congelar el tiempo es crear un registro de, de la realidad, de cómo vi la realidad en un momento determinado. Entonces, creo que el, el hecho de congelar el tiempo y poder generar ese registro tan inmediato de, de una realidad es impresionante, porque luego cuando analizas ese registro, puedes analizar el cómo, o puedes ver el cómo te sentías en ese momento, eh, el cómo era mi visión. Es como registrar ese caminar que tú hablas, ¿no? Porque creo que en algún momento, como toda práctica, evoluciona al tiempo que tu conciencia Claro. se encarna. Es, Entonces, es como atrapar un instante, ¿no? En todo su contexto, no solamente en lo que se ve, sino en todo lo que significa ese instante, ¿no? Una claro, cosa así. claro. Y Entonces, te lleva a un contexto, no se lleva solo a la imagen o a lo que sea, sino. a un Qué contexto, bonito, ¿no? me invita a observar en presencia lo que estoy viendo, me invita a observar, a analizar. Es como una herramienta que me permite anclarme en el Mm, momento presente, porque me encanta mirar la curiosidad y es como escuchar todo lo que la realidad dice
y convertirlo en emociones. Y entonces es como, wow, eso si lo pongo así parece una luna, o esto, o esta luz así genera un brillo súper especial, como que me hace percibir más detalles de la realidad de lo que podría eh, percibir. Bueno, no, más bien me permite capturar lo que veo en un momento y, y quedármelo. Ver lo que me gustó y tenerlo, claro, porque es como lo que vi en un momento, entonces es como una colección de visiones y, y como una síntesis de mi presencia en el entorno, el cómo mi presencia impacta el entorno y se refleja en una imagen, en una realidad, porque a veces parecen fotografías imposibles, pero claro, era como una visión también de lo que vi en ese momento. Qué bueno, Bueno, eso. fantástico. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o pasamos ya directamente a la actividad? Pues pasamos Pues a la pasamos, actividad. vamos allá, nos Pues bueno, silenciamos todos. como actividad vamos a explorar nuestro ser interior. Em, Esa es la intención. Vamos a explorar nuestro ser más allá de los condicionamientos humanos. Esa es la intención de la actividad. Eh, Veremos cómo este objetivo va desarrollando el camino y el cómo llegamos ahí. Así que va a ser como una especie de meditación, alineación. em, Así que solo nos ponemos en una posición cómoda. Me aseguro de que no haya distracciones, alarmas, llamadas, mensajes. Aseguro mi campo, protejo mi energía. Respiro profundamente y agradezco a la persona con la que me identifico por permitirme experimentar la conciencia con una visión única. Gracias. Tomo conciencia de mi cultura. Tomo conciencia de este momento en el planeta. Tomo conciencia de mi familia, la situación general
en la que me encuentro. Traigo a este momento todos mis condicionamientos, toda la educación limitada, extraigo de mi cuerpo humano todo lo que corresponde a la cultura. Extraigo de mi cuerpo todo lo que corresponde a mi cultura. Imagino mi campo energético maleable, flexible. Exprimo de mi biología toda la información de mi cultura humana. Exprimo mi biología, extraigo la cultura humana, extraigo la cultura humana y contemplo mi humanidad en presencia, en libertad, libre. Imagino qué estaría haciendo yo ahora si mis sueños fueran realidad. ¿Cómo es esa realidad soñada, esa realidad ideal en la que yo soy libre, en la que yo soy un ser universal? ¿Qué estaría haciendo yo ahora si fuera libre de mis condicionamientos humanos? ¿Qué estaría yo haciendo ahora si fuera lo que yo soy? Contemplo cómo se siente ser Dios. Percibo las sensaciones. ¿Cómo se siente ser Dios? ¿Cómo se siente el amor en libertad? Percibo.
Percibo esta sensación y la grabo en mi memoria. Percibo la implosión de este sentimiento cuando entra en contacto con mi campo vibracional. Escucho la implosión de vibraciones puedo percibir la luz, puedo sentir la activación en mis células. Es como una canción que sostiene mi presencia en la resonancia más adecuada, que se traduce en disposición, en aceptación, en paz. Es una vibración luminosa que invade todas las planicies de mi cuerpo, que penetra en lo profundo de mi biología y conquista a todas las células vibrando en otras resonancias y las une al coro de mi coherencia universal. Puedo escuchar la luz, puedo sentir la música, puedo vivir en plenitud, puedo decodificar la estructura de mi realidad y puedo transformar mi estado de ánimo para caminar con este nuevo ritmo, para respirar con esta nueva información
para establecer y naturalizar la presencia de Dios en cada fragmento de realidad que yo vivo. ¿Cómo se siente la unidad? ¿Cómo se siente la unidad? ¿Cómo se siente la mente que emana energía y crea densidades? ¿Cómo se siente ser humano en conexión a la totalidad, en conciencia de un tiempo y un espacio limitados? ¿Cómo se siente ser natural? ¿Cómo se siente ser natural? Percibo, percibo la expansión de mi catálogo de sensaciones, percibo la nutrición de la disponibilidad emocional para acceder y recurrir a la consulta cotidiana de mi verdad, ser verdadero, ser genuino, ser un artista del ser, la maestría de la acción, el ejercicio de la facultad divina. Yo soy la verdad, yo soy libre para elegir el camino de mis emociones.
¿Cuál es mi camino cotidiano? ¿Cuál es mi manera de proceder cotidiana? ¿Cuáles son mis pensamientos recurrentes? ¿Cuáles son mis sentimientos? Elevo este catálogo conocido y lo pongo a un lado de mi catálogo verdadero. Ser un artista del ser es combinar estos ingredientes, estas realidades, estos conceptos, combinados para crear un monumento digno de la conciencia universal. Es una escultura trascendental. Es la gloria tangible. Es el paraíso prometido. Percibo, contemplo este resultado mágico, alquímico, verdadero, y lo integro, lo inyecto en la base de mi columna vertebral. Percibo esta vibración penetrando en mi sistema biológico, en mi sistema óseo, y percibo una vez más el fortalecimiento de mis huesos, la transformación de mi biología, el recorrido de mi transformación, el recorrido de mi evolución que asciende, que sube y sube hasta que hace florecer
mi visión en lo alto, generando un vórtice por el que entra la sabiduría. Percibo la comprensión en mis huesos, en mis músculos. El proceso se ha completado y se regenera cada día. Se establece como parte del mecanismo natural de mi existencia. Yo recuerdo, yo atesoro estas sensaciones y las experimento con mis compañeros de vida para enriquecer y nutrir esta experiencia divina y crear una cultura intergaláctica, universal, saludable, ecológica, amorosa, natural. Sostengo mi mirada por dentro y congelo este momento en el tiempo, en este espacio. Atesoro este registro en mi corazón y respiro. Respiro conscientemente.
para permitir la unión de todos mis cuerpos, concretándose aquí y ahora. Respiro. Respiro para completar pacíficamente el retorno de mi visión a la visión del aquí y el ahora. A mi ritmo, a mi tiempo. Vuelvo aquí, en presencia, en conciencia. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Pino. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos. Mm, fantástico. Maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Sin palabras. Muy bello. Una parte sigue navegando. Muchas gracias, muchas gracias. Placer compartir. Muchas Hemos gracias querido. por compartir. Gracias, Carlos, por estar aquí, por ser como eres, por ser, por estar y por existir. Gracias. Gracias. Gracias por este espacio tan bonito para compartir. Ah,
Gracias a todos por este regalo, por esta experiencia. Bueno. Bueno, tú eres anfitrión. Pues bueno, entonces, O me devuelves el anfitrión o paramos de grabar, ¿te parece? bueno, puedo dejar de grabar ya, ¿no? Sí, A ver, déjame cancelo, dejo de en el grabar. chat aparece algo del chat ahora, creo. Sí, mucha tranquilidad, claro. Dejemos así este momento para estar así tranquilos. Y